Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado nuevamente de ofrecerte un nuevo podcast, en esta ocasión para hablarte de la Zona Franca de Gran Canaria. Porque en esta ocasión vamos a conocer desde el punto de vista del primer consejero delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, José Sánchez Ruano, cómo ve este espacio desde su paso por el consorcio en el año 2001 hasta el día de hoy. Está con nosotros José Sánchez Ruano, director de la Oficina del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea en Bruselas, y también fue consejero delegado de la Zona Franca de Gran Canaria de 2001 a 2003. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y me alegra volver de nuevo a esta casa en la que estuve trabajando unos años. Como primera pregunta, con esa alegría, ¿cuál es la sensación que tiene José Sánchez Ruano al entrar nuevamente en la Zona Franca? Bueno, pues una sensación extraña, porque casi la veo prácticamente igual a nivel de empresas, de negocios. Si bien es verdad que en la calle se ven muchos más coches, pero al menos en el edificio lo veo bastante tan vacío como estaba en mi época. Claro, y está vacío que podría estar más lleno, entiendo. Sin duda. Pues sin duda podría y debería. Yo creo que esta situación privilegiada que hay aquí está desaprovechada, en mi opinión, y bueno, no sé cómo ha evolucionado en estos años, pero sí, lo veo bastante vacío. Pero claro, estamos hablando de un tramo de 20 años, ¿no? De su paso de 2001 a 2003 aproximadamente. En este año en el que nos encontramos inmersos, 20 años que han servido quizá para haberle dado un empuje, pero si se ha encontrado esa misma imagen, parece como que se han quedado décadas ahí un poco estancadas. Sí, porque además cuando yo empecé a trabajar aquí no estaba el edificio se construyó en mi época y yo fui el equipo que estábamos entonces, fuimos los primeros que lo habitamos, y entonces intentamos durante muchos meses y mucho tiempo ocuparlo con actividad económica, que es el objetivo de la Zona Franca. Y ese salto que se da desde el comienzo de la Zona Franca, después del paso de los puertos francos, ¿cree que se dio el paso correcto, que se interpretó bien la información de lo que era una herramienta a la que se convirtió en la Zona Franca? Yo creo que sí, que fue positivo. Canarias históricamente era un puerto franco hasta 1991, que entramos en la Unión Aduanera, y yo creo que el haber logrado la Zona Franca después de 50 años de que España no autorizase ninguna Zona Franca, estaban Barcelona, Cádiz y Vigo únicamente como zonas, conseguimos la Zona Franca de Gran Canaria. Yo creo que fue un hito jurídico importante que luego ha habido que darle contenido económico y contenido práctico, pero yo creo que sí, que fue una buena solución, complementando la entrada de Canarias en la Unión Aduanera. Se le considera el primer delegado, digamos, de manera oficial de la Zona Franca. ¿Cómo fueron los entresijos de la creación de esta herramienta? Bueno, pues fue bastante curioso porque nos llevó una negociación importante con el Ministerio de Hacienda en Madrid. En principio eran reacios, costó convencerlos técnicamente de que se permitiese y duró unos meses la discusión, pero yo creo que sí, que al final lo acabaron entendiendo, y los primeros días aquí como delegado fueron bastante curiosos porque teníamos que sacar el CIF, el Código de Identificación Fiscal de la Zona Franca, que no tenía, y al ir a la agencia tributaria, pues evidentemente, como a todos, nos pidieron la escritura de constitución, y la escritura de constitución del consorcio era las páginas del Boletín Oficial del Estado. Fue una anécdota bastante curiosa porque esa fue la escritura de constitución del consorcio, y bueno, y con esas páginas, con esas fotocopias del Boletín Oficial del Estado, pues nos dieron el CIF y el consorcio pudo echar a andar. O sea que para arrancar lo primero que tuvieron que hacer fue un trámite burocrático que no se había hecho, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es sacar el CIF, porque sin el CIF, sin el Código de Identificación Fiscal, sin el NIF,
pues no se puede tener ningún tipo de actividad económica. Entonces, bueno, eso era esencial y fue lo primero que hicimos y fue bastante anecdótico la situación. Nos contaba el el expresidente de la Autoridad Portuaria, Luis Hernández, en otro podcast, que desde su punto de vista quizá tenía que haber tenido más importancia el Cabildo de Gran Canaria frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la presidencia de la Zona Franca. No sé si comparte esta reflexión. Bueno, esa fue una discusión que se planteó en su momento. ¿Por qué? Pues porque en las otras 3 zonas francas españolas existentes, Barcelona, Cádiz, Vigo, el presidente es el alcalde de la ciudad, el alcalde. Entonces, pues aquí se planteó esa discusión, como la zona franca empezó aquí, pero luego tenía también Arinaga, el polígono Arinaga, pues se planteó la discusión si debía de ser el presidente del Cabildo o el alcalde de la ciudad. Y bueno, fue una discusión que estuvo un tiempo y finalmente pues se acabó decidiendo que fuese el alcalde, un poco a imagen y semejanza de las otras zonas francas que ya existían. Prácticamente entonces vemos como también la zona franca de Gran Canaria entonces tuvo el reflejo, ¿no?, de otras zonas francas para empezar a caminar. O optaron por la creatividad, por distanciarse o diferenciarse de esas zonas francas que ya existían. No, optamos por ver cómo funcionaban. Nosotros nacíamos de cero, nacíamos sin suelo propio, a diferencia de las otras zonas francas. Entonces intentamos estrechar lazos y ver cómo funcionaban y qué experiencia tenían para poder echar a andar con el nuevo instrumento de política económica que se ponía sobre la mesa. Intentamos replicar lo que había en la medida de nuestras posibilidades, que no eran muchas económicamente hablando. Sin embargo, ese problema parece que todavía persiste, ¿no? La necesidad de suelo, sobre todo en propiedad, para la zona franca. Sí, tampoco es que siga el tema con detalle, pero parece que la zona franca de Gran Canaria continúa en buena medida sin ser jurídicamente la dueña del suelo, y eso ha sido, vista la experiencia de las otras 3, el gran valor y el gran potencial que han tenido las otras 3 zonas francas. Parece que eso continúa siendo una asignatura pendiente. Poniendo un ejemplo, ¿qué supondría tener suelo en propiedad para la zona franca? ¿Qué se podría hacer si se tuviera, como bien indica, y como tienen otras zonas francas, ese suelo en propiedad? Bueno, la gestión del suelo en zona portuaria es bastante atractivo. Ahora que estamos en época de crisis económica, pues parece que no, pero en épocas normales el suelo portuario, que está conectado con todo el mundo a través de los barcos, a través de la logística, pues tiene un potencial enorme y unas posibilidades para que se instalen aquí empresas, fábricas, almacenes que potencien la labor de la zona franca, con lo cual yo creo que es muy importante que pueda tener suelo que gestionen ellos mismos. ¿Y cuál sería el escollo entonces para que esto pueda ocurrir? ¿O cuál es el escollo que cree usted que...? Pues la verdad es que no lo sé, lo desconozco. Supongo que es una discusión jurídica que se mantiene entre diversos organismos. Entiendo que es una discusión jurídica, pero bueno, no sé exactamente el motivo por el cual eso no ha caminado, pero entiendo que es viable y que es jurídicamente posible. Si en las otras 3 zonas francas existe, pues bueno, no debería de ser un imposible. En el paso que tuvo como delegado de la zona franca, ¿qué le quedó por hacer o qué le habría gustado hacer si hubiese permanecido durante más tiempo? Pues la verdad es que no lo sé. Visto tantos años después, es complicado. Probablemente me hubiese gustado que la zona tuviese suelo propio. Era nuestra gran inspiración, tener suelo propio para poderlo gestionar con una actitud de promoción económica, con una actitud de desarrollo del comercio internacional, con una actitud de desarrollo de los fines propios de la zona franca. Probablemente sería esa es la espinita, ¿no? Sí. Si hablamos de Canarias, se habla mucho del monocultivo, que seguimos dependiendo del turismo, pero cabe la posibilidad de, con herramientas como la Zona Franca, Zona Especial Canaria, nuestro REF, lo que tenemos, ¿no?, en el archipiélago,
tengamos ese cambio que ahora se podría dar con un punto de inflexión que hemos vivido todos con esta crisis en la que estamos inmersos? Sin duda, yo creo que hay una oportunidad. Gracias a esta desgraciada crisis se presenta una oportunidad interesante para diversificar en la medida de lo posible, que no será tampoco un cambio de la noche a la mañana, pero ir introduciendo nuevas actividades económicas, potenciando las que están ya creadas y desarrolladas. Y yo creo que sin duda la actividad portuaria, la actividad logística, con la zona franca y con el complemento fantástico que representa la zona especial canaria, yo creo que son dos instrumentos bastante interesantes y bastante competitivos para hacer que se genere un incremento de actividad económica en torno a estos instrumentos, sin ninguna duda. Pero precisamente estos instrumentos, no sé si en el exterior parece como que tuviéramos un privilegio, ¿no? Que Canarias es privilegiada y tiene esa ventaja frente a otras, cuando es algo que necesitamos también, ¿no? Para poder salir adelante por el lugar también donde nos encontramos, ¿no? Esa región ultraperiférica. Bueno, es el origen del régimen económico y fiscal. Es evidente que el REF y luego la consolidación de Canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea lo único que hace es darnos los instrumentos necesarios para ayudar a nuestras limitaciones, a nuestra distancia, a nuestra insularidad, a nuestro monocultivo, y son instrumentos sin duda necesarios y que Canarias tiene perfectamente consolidados a lo largo de muchos años. Y desde Europa, ¿cómo ven a Canarias y cómo ven estas herramientas? Pues bien, Europa, el vigente Tratado de Lisboa, en su artículo 349, nombra a las regiones ultraperiféricas expresamente con nombres y apellidos. Son las únicas regiones que se nombran en el tratado vigente de la Unión y autoriza, permite y alienta a que se tomen las medidas necesarias para ayudar a la problemática y al desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Sin duda, desde Europa ven muy bien a Canarias como a las otras regiones ultraperiféricas. Yo creo que ha sido la definición y la creación de regiones ultraperiféricas ha sido un hito muy importante que nos ha ayudado mucho a mantener nuestras particularidades y nuestras especificidades dentro de la Unión Europea y a irlas evolucionando y desarrollando con el paso de los años. Y precisamente ahora que dentro de la Unión Europea vemos como Reino Unido ya decía adiós en su momento, Canarias puede aprovecharse de esta situación y convertirse quizá en el lugar estratégico idóneo para mejorar cualquier economía, la propia, la exterior, y ser un referente, aprovechar esa situación de no tener a Reino Unido ahora y que Canarias quizá pudiera aprovechar algo de lo que Reino Unido pues ha dejado atrás. Bueno, de hecho, tengo constancia de que empresas que estaban instaladas en el Reino Unido, en Londres, pues se han replanteado su instalación allí y han estado observando, estudiando la posibilidad de establecerse en otro sitio. Canarias ha sido uno de los sitios que han estudiado, más que por la zona franca, por la zona especial canaria, por las ventajas fiscales que plantea. Y bueno, no conozco el detalle de esa discusión, pero sin duda hay empresas que estaban en el Reino Unido que se han planteado moverse a Europa, y Canarias ha sido uno de los lugares que ha estado en discusión para venirse. Desconozco si finalmente lo han hecho, pero bueno, yo creo que se ha abierto ahí una oportunidad que habrá que ver cómo termina. Y habría que aprovecharla, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Habría que aprovecharla, ya lo creo. Si hablamos de su actual puesto dentro de la oficina del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea en Bruselas, ¿qué hace o cuál es su labor y de qué sirve esta oficina, para explicarlo un poco al oyente de este podcast? Pues lo que hacemos en la oficina, que está desde el año 1986 abierta, fue la tercera oficina que abrió una región española. En la delegación lo que hacemos es vigilar, alimentar, mantener nuestras particularidades. Canarias probablemente es la región europea que tiene más
especificidades, más particularidades, en definitiva más reglamentos, que son las leyes europeas específicamente destinados a Canarias. Tenemos una enorme cantidad de peculiaridades que ya la teníamos antes, desde que Canarias se integró plenamente en 1991. Nos integramos con peculiaridades, pero esas peculiaridades han sido muy grandes, han ido cambiando en el tiempo, han ido evolucionando, y desde la delegación siempre se ha estado en primera fila para transmitir información, transmitir los intereses de Canarias, tanto en un sentido de Canarias a Bruselas como de Bruselas a Canarias, particularmente con la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, es el gobierno de la Unión Europea el que hace las normas, con el Consejo de Ministros, donde se sientan los Estados miembros, donde está España, que hay que aprobar las normas, y con el Parlamento Europeo, evidentemente, que es también ya quien tiene que aprobar las normas, las leyes europeas. En definitiva, en la oficina intentamos mantener siempre encendida la llama de Canarias, de la ultraperiferia, de las particularidades que necesitamos para seguir, para tener nuestro desarrollo económico y social equilibrado y vigente. Y hay que decir que bueno, que en buena medida vamos haciendo nuestro trabajo, y los canales formales, pero sobre todo informales, de comunicación con las instituciones europeas funcionan y los mantenemos siempre abiertos. Ese es el trabajo de la delegación, en definitiva, un vehículo de comunicación en ambos sentidos. Claro, porque el no tener una oficina como esta entiendo que supondría quizá pues que a lo mejor no se supiera comprender qué es Canarias y qué ventajas ofrece, ¿no? O de qué manera nos podrían perjudicar si prescinden de alguna partida o algo que pueda venir al archipiélago, porque consideren que estamos muy lejos a lo mejor y que somos 7 pequeñas islas, 8, y que a lo mejor no es tan necesario tenernos presentes. Sí, además la importancia de la oficina es que ya prácticamente todas las regiones europeas, las más de 200 regiones, están de una u otra manera presentes, pero sobre todo las 17 comunidades autónomas españolas tienen oficina propia en Bruselas, se han ido instalando con el tiempo. Mantenemos entre las 17 oficinas una relación muy especial y muy próxima, compartimos intereses y al final cada uno defiende lo suyo, pero es esencial el tema puesto que cada vez la Unión Europea, la Comisión, ha ido tomando nuevas competencias, nuevas potencialidades. Ahora, con la pandemia del COVID, con el fondo Next Generation, que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa, pues hay particularidades, hay especificidades para las regiones ultraperiféricas. Tenemos partidas específicas que hemos logrado introducir ahí y bueno, esto nos ayuda. Bueno, en lo personal, tengo que preguntarle a José Sánchez Ruano cómo se vive en Bruselas después de tener esa experiencia de vivir en Canarias, donde tenemos pues 12 horas de sol prácticamente y sobre todo un clima completamente opuesto, podría decir casi al de Bruselas. Bueno, pues yo no soy un recién llegado a Bruselas. Ya estuve, de hecho, en la delegación en el año 89, de 1989 a 1991. Estuve ya trabajando en la delegación. También es verdad que entonces era mucho más pequeña, pero tuve la suerte de vivir en primera persona el cambio de modelo de Canarias. Canarias tenía el protocolo 2, que estaba básicamente fuera de la Unión Europea. En el 89 el Parlamento de Canarias decidió que Canarias se integrase más y me tocó estar allí viviendo esa discusión y esa negociación en primera persona, con lo cual fue una experiencia enorme. Y ¿quién me iba a decir a mí que 30 años después iba a volver de nuevo a la delegación con un equipo de personas fantástico que hay ahora, que conocen muy bien los entresijos comunitarios y en estos 30 años tampoco he estado ajeno al devenir de la Unión Europea, porque por mis diversas ocupaciones profesionales y funcionariales, pues he ido 2-3 veces al año a Bruselas, entonces no me siento un extraño en esa ciudad, que evidentemente es bastante diferente de Canarias, particularmente en el clima,
Pero bueno, con un buen abrigo eso tiene solución. Sí, dicen que en Canarias nos quejamos del frío, pero porque tampoco tenemos buenos abrigos, ¿no? No estamos acostumbrados y cuando llega un poco de frío ya enseguida lo notamos. Pues sí, no tenemos abrigo y no hay calefacción en la mayoría de las casas. Entonces, bueno, ahí está todo eso bastante resuelto. Y en Bruselas ven a Canarias y a Gran Canaria en concreto y a la zona franca atractiva para la inversión. Esas ventajas arancelarias, las diferentes herramientas que hablábamos antes, ¿creen que este puede ser un lugar donde, como bien indicaba al principio, este edificio que bueno se caracteriza por no tener muchas oficinas llenas, podría dar un giro si poco a poco va caminando y esas inversiones pueden venir al archipiélago? En Bruselas lo que hay... con lo que nosotros trabajamos son organismos burocráticos, por así llamarlo, legislativos, instituciones que hacen la preparación, la infraestructura legal para el desarrollo de la actividad económica. La actividad económica hay alguna en Bruselas, pero no está allí básicamente, está en otros sitios, está en París, está en Ámsterdam, está en Berlín, está en Roma, está en Londres, aunque ya estén fuera. Entonces ahí es donde, en mi opinión, hay que incidir más para atraer actividad económica, para generar más actividad económica en la zona franca. Bruselas es un instrumento, Bruselas pone las normas, los mecanismos, pero la actividad económica hay que buscarla, hay alguna allí, pero hay que buscarla básicamente en otras ciudades. Y ofrecer, por ejemplo, algo diferente como una zona libre bancaria podría ser también un revulsivo para Canarias y que todo esto pudiera atraer a más empresas. Sin duda. Esa es una vieja asignatura y es algo que recurrentemente se plantea con el paso de los años y bueno, ahí está. Es una cuestión que políticamente no se ha planteado últimamente, que yo sepa, desde Canarias, pero no hay nada a priori que lo impida, que eso se pueda plantear, teniendo en cuenta además que Luxemburgo tiene una zona libre bancaria, entre comillas, que en Holanda hay ciertas disposiciones que permiten esto, en otros países europeos. Bueno, es una posibilidad que está ahí, sobre todo además teniendo en cuenta la proximidad del continente africano, que podría servir esto como un núcleo atractivo para operaciones bancarias, financieras. Es un tema que habría que discutir primero en Canarias, en España, en Madrid, esa posibilidad, pero yo creo que es una posibilidad atractiva e interesante y que debería explorarse, en mi opinión. Sí, ponemos la vista también, ¿no?, en el continente africano, ya que lo ha nombrado. Podemos aprovecharnos también un poco de ese continente, siendo plataforma tricontinental y siendo el más cercano que tenemos, o uno de los más cercanos que tenemos. ¿Qué se puede hacer también para tener, digamos, un mayor feedback con África y aprovecharnos de ello? Pues se podrían hacer muchas cosas. El continente africano probablemente sea el territorio que más va a crecer económicamente y socialmente en los próximos años. Para la Unión Europea es un continente de máximo interés y de máxima atención y ahí hay mucho trabajo por hacer y yo creo que Canarias como punta de lanza de la Unión Europea y por su proximidad pues podría hacer muchas cosas. Habría que ver con detalle las ventajas, los intereses, pero sin duda la proximidad que tenemos con el continente africano es algo que habría que aprovechar muchísimo más de lo que lo estamos haciendo ahora, y en ese sentido la zona franca es un instrumento muy interesante y muy atractivo para desarrollar el comercio de bienes físicos, que es lo que mueve la zona franca, pero de servicios también. Yo creo que no habría que olvidar los servicios, y ahí la zona especial canaria puede jugar una gran labor también. ¿Pero por qué hay tanta diferencia entre la zona especial canaria y la zona franca cuando hablamos de conocimiento de la herramienta? Porque siempre parece que tiene mayor peso la zona especial canaria, o se la nombra más, que la zona franca. Siempre ha habido como en la balanza un mayor conocimiento de una sobre la otra. Son instrumentos diferentes, son instrumentos completamente diferentes. La zona especial canaria
tiene ventajas en la fiscalidad directa, en el impuesto de sociedades, el impuesto que pagan las empresas por su beneficio, empresas de cualquier tipo, de servicios, de bienes físicos, de logística, siempre que estén dentro del ámbito de la zona especial, que tiene una lista concreta, mientras que la zona franca, las empresas no pagan, no tienen ventaja fiscal directamente. La ventaja en la zona franca son a los bienes físicos, a los impuestos indirectos, por decirlo técnicamente, al arancel aduanero, al IJIC, a la IEM. Entonces son instrumentos completamente diferentes. El de la zona franca, insisto, es sobre los bienes que manejan las empresas y sobre los bienes físicos, no sobre los servicios. Entonces son completamente diferentes, pero son complementarios, porque una misma empresa puede tener bienes físicos y se puede beneficiar de la zona especial canaria, como de hecho sucede con algunas de las que están instaladas aquí. Entonces, bueno, es una dicotomía legal, digamos, que está ahí, y que se habla más de la zona especial canaria, pues sí, es evidente, ha tenido otro desarrollo, otra labor, otros apoyos, otras posibilidades económicas, financieras, que la zona franca pues no ha tenido hasta ahora. Entonces, bueno, ahí están. Como economista me gustaría preguntarle también qué cree que puede hacer Canarias o qué podemos hacer en Canarias para mejorar y ser punta de lanza, estar al frente de una recuperación tan necesaria ahora mismo, tal y como estamos en este momento tan delicado y con, como decíamos antes, nuestra gran dependencia del turismo. Bueno, que esa sería probablemente la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer Canarias? Pues yo creo que tiene que, por resumirlo mucho, seguir incidiendo en el turismo. El turismo, somos una potencia mundial, sin ningún género de dudas. Ahí tenemos una ventaja competitiva que tenemos que seguir desarrollando, que tenemos que seguir aprovechando, y en torno al turismo hay una serie de actividades económicas que a lo mejor ahora no se realizan aquí, pues tenemos que potenciar esas actividades anexas, pero luego hay otros nichos de negocio que están ahí y que han sido importantes, que son importantes, pues las actividades cinematográficas, la animación de los dibujos animados, la logística, el desarrollo, en definitiva, de productos de alto valor añadido y poco peso, poco volumen. Productos en los que el transporte no sea un elemento disuasorio. Pues, por decir algo, medicinas, fábrica de medicinas de alto, pues, por ejemplo, las vacunas del COVID, pues este podría ser un sitio fantástico para hacerlo, pero claro, no tenemos ningún laboratorio médico a día de hoy. Y luego el tema de servicios, la instalación de empresas de servicio, de software, de desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, que está muy en boga. Pues yo creo que por ahí, por un lado con los servicios, nuevos servicios colaterales al turismo, y por otro lado con bienes físicos de mucho valor y de poco volumen, pues podríamos tener más posibilidades económicas, nuevas posibilidades de las que tenemos ahora para diversificar la economía. Sí, podría ser el momento, quizá, como dicen algunos, de aprovecharse con la economía circular, ¿no?, del turismo, y no tener quizá esa dependencia de la que había antes del todo incluido, o también, como añade, el poder tener más presencia también en la sociedad de la información, ¿no?, convirtiendo este archipiélago y a Canarias en concreto en un lugar estratégico también para todos esos nuevos trabajos de los nómadas digitales, por ejemplo. Sin duda, con la economía circular, y sobre todo, que no lo comenté antes, un nicho de negocio y de desarrollo es la economía azul. La Unión Europea en la Unión Europea hay ahora mismo, me parece que son como 4 o 5 mil molinos en el mar operativos. Pues en España solo hay uno, en toda España, y es el que está en la potabilizadora de la isla de Gran Canaria. Ese es un tema que tiene un gran desarrollo. Se quiere multiplicar por mucho esa potencia eólica marina. Canarias tiene la Plataforma Oceánica de Canarias, que es una entidad científica puntera, junto con el Instituto de Astrofísica de Canarias. El Instituto de Astrofísica observa el cielo
y la plataforma oceánica observa el mar, las posibilidades que hay, y yo creo que ahí hay grandes elementos para diversificar, continuar con esa diversificación de la actividad económica en línea con la economía azul, que es una de las grandes posibilidades de desarrollo que tenemos también sobre la mesa para los próximos años. Sí, esa palabra, diversificar, la verdad que se ha nombrado durante muchos años y supongo que comparte esta reflexión, pero quizá poner en práctica esa diversificación parece que ha costado mucho, ¿no? Podría ser el momento, como decíamos antes, con este punto de inflexión, de que todas esas áreas importantes también que tiene Canarias salgan reforzadas y beneficien, ¿no?, al conjunto del territorio canario. Sí, la diversificación económica es algo que llevo oyendo toda mi vida profesional y ya son más de 30 a 35 años de vida profesional. Y siempre se habla de la diversificación, y también es verdad que siempre se han ido haciendo cosas, siempre se han ido, pues hace 10 años nadie se podía imaginar que este podría ser un polo de desarrollo de actividades cinematográficas y de dibujos animados, y hoy lo es. Nadie podía imaginar que la economía azul podía tener grandes perspectivas, y ahora con la descarbonización de la Unión Europea, con el Pacto Verde, la energía azul, el mar, plantea grandes posibilidades que están ahí, y yo creo que bueno, que se han ido dando pasos hacia la diversificación, sin duda, pero bueno, ahora con la crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, yo creo que hay elementos sobre la mesa, y ahí están los fondos Next Generation para ayudar a esa necesaria diversificación para que continúe y para que se incremente mucho más. Como ha hablado de los platos de cine, ¿no?, y de esa alternativa que tenemos, ¿se siembran dudas de que se respeten los beneficios que tenemos, por ejemplo, recogidos en el REF, y que se pueda ver alterada, ¿no?, a lo mejor toda esa estructura que ya hay montada en torno al cine, a las productoras, y que por algún detalle, a lo mejor alguien, no sé si en Europa o en Bruselas lo han observado, puede haber alguna alteración de lo que es nuestro régimen económico y fiscal? No, en Bruselas no se ha observado este tema, y parece que las dudas, las discrepancias que han existido con este instrumento y el REF pues ya están resueltas, y que en los próximos meses se plasmarán jurídicamente para que desaparezcan definitivamente ese atisbo de dudas que ha estado sobre la mesa durante estos meses de discusión que hemos visto en Canarias. Bueno, para ir acabando, sí me gustaría preguntarle a José Sánchez Ruano si volviera hoy, de repente, a ser delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, ¿qué es lo primero que haría? Pues no lo sé. Lo primero que haría, sin duda, sería ver cómo está la Zona Franca, ver qué piensan sus trabajadores aquí, pulsar la opinión de las empresas que están instaladas en la Zona Franca y que están utilizando los instrumentos que permite, para poderme hacer una idea de qué necesitan, de qué está funcionando bien, de qué está funcionando regular o mal, para intentar mejorarlo y potenciarlo. Básicamente eso, consultar con la gente que está sobre el terreno, que son los verdaderos clientes, por llamarlo de alguna manera, de la Zona Franca, y operadores, es la palabra técnica, con los operadores, para ver cómo está, y desde luego con sus trabajadores, que llevan muchos años aquí funcionando y conocen esto mucho mejor que cualquiera que pueda venir de fuera después de tantos años. Y después de tantos años, ¿le resultaría más sencillo poner en marcha cualquier proyecto por el momento en el que vivimos, como decíamos antes, de la sociedad de la información, y el llegar a cualquier parte en cuestión de segundos, que a lo mejor antes entiendo que era más tedioso, ¿no? Hace 20 años sí había comunicaciones, pero no como las tenemos ahora, prácticamente con un clic y en cuestión de décimas de segundo. Sin duda, hace 20 años, hace 30, cuando estaba en Bruselas, no existía Internet, no existían los móviles, no había correos electrónicos, no había nada de eso. Toda la comunicación era por teléfono, por línea fija o presencialmente cara a cara. Con lo cual se podrá imaginar que los instrumentos y las facilidades que tenemos hoy son infinitamente mayores. Eso permite sin duda avanzar mucho más y plantearse
nuevos objetivos que habría que hacer llegado el caso. Bueno, una última cuestión. ¿Tiene en mente el último recuerdo como delegado de la Zona Franca? ¿Recuerda el último pensamiento o la última sensación, al igual que la que tuvo al llegar aquí, ¿no?, de ver este edificio? Pues no, la verdad es que no. Lo último que recuerdo, pues nada, es despedirme de los compañeros con los que estaba trabajando aquí, darle la bienvenida al nuevo delegado en su momento y poco más. Bueno, pero siempre se queda ese pensamiento, ¿no?, después de tantos años, ¿no?, el como decía antes, también poder haber hecho mucho más en más tiempo, ¿no? 2 años tampoco dan para mucho. No, 2 años fueron justo el tiempo para poner en marcha el instrumento, para que hacer el equipo. No existía. Cuando yo empecé me nombrando delegado, yo era la única persona física que estaba en la Zona Franca, no había nadie. Pues hubo que poner en marcha los equipos, hubo que empezar a funcionar, hubo que buscar recursos económicos que tampoco existían y hubo que hacer la promoción para que las primeras empresas se instalasen en la zona, cosa que logramos. Algunas se instalaron, muchas de ellas continúan actualmente aquí. Entonces, bueno, eso fue únicamente lo que nos dio tiempo a hacer en tan poco tiempo. En el poco tiempo que estuvimos aquí. Y de esas 3 prácticas que pusieron en marcha, ¿cuál fue la más difícil? ¿Buscar los recursos económicos, atraer a esas empresas o crear ese grupo y ese personal idóneo para la zona? Pues lo más difícil fue buscar los recursos económicos. Como casi siempre, una nueva institución que empezaba, que no tenía propiedades, que no tenía... Se creó sin recursos económicos, sin presupuesto. Pues bueno, lo más relevante fue buscar financiación para poner en marcha el instrumento, pero por suerte lo logramos relativamente pronto y se pudo poner en marcha, y con esos recursos ya se pudo hacer promoción, se pudieron formar los equipos. Bueno, y poco a poco hasta lo que hemos llegado a día de hoy, ¿no? Pues sí. Y a mejorar, se espera. Claro. Ese siempre es el deseo. José Sánchez Ruano, director de la Oficina del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea en Bruselas y también consejero delegado de la Zona Franca de Gran Canaria de 2001 a 2003. Gracias por esta información y también por haber explicado un poco desde su prisma cómo fue la Zona Franca y cómo la ve ahora. Y todavía, bueno, con esos consejos de lo que puede mejorar no solo esta zona, sino también la economía en Canarias, que esperemos, y creo que es deseo de todos, que vaya más. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y me sumo a esos deseos de que la economía canaria mejore, por de pronto que salga del bache en el que estamos ahora y que la mejora sea una mejora social, una mejora en el empleo, particularmente en el empleo de los jóvenes, que es sin duda el principal problema que tenemos hoy en día en estas islas, y que la diversificación económica que siempre ha ido existiendo continúe desarrollándose y que se incremente en los próximos años. Muchas gracias. Terminé ya este podcast, pero antes de acabar, recordar como siempre que si quieres saber algo más sobre el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrar información en www.zonafranca.org. También en el canal del podcast oficial de la Zona Franca en iVoox o en Spotify, o enviar un correo a info@zonafranca.org. Y si quieres seguir disfrutando de la mejor información y el mejor entretenimiento, lo vas a encontrar en worldmedia.es. Soy José Luis Martín, como siempre, te deseo lo mejor, te deseo que hayas disfrutado de este podcast y además también te dejo el lema de World Media, y ese es: que tu podcast te acompañe.